patrones, tampoco dependemos de los grandes intereses corporativos. Porque vos nos conocés y para que sigamos potenciando la comunicación popular, sumate a la comunidad radiográfica. Excelencia en la protección de nuestros trabajadores. OSEG, Obra Social de Seguros. Tenemos futuro. www.radiográfica.org.ar. Los clásicos del domingo. Apiladas deportivas por Carlos Zaira. Panorama sindical de Lucas Molinari. Fuentes seguras por Gabriel Fernández. Infórmate desde el pueblo y desde el sur. La Gráfica. Pensamiento nacional y popular. Hola, soy Guillermo Quiroga y los invito todos los miércoles a las 21 horas a compartir charlas, cuentos, poemas y la mejor música. Porque queda la palabra. Todos los miércoles a las 21 horas queda la palabra. La Gráfica y vos. Tu sonido. Nuestro sonido. Bienvenidos otro lunes 19 de enero, episodio 34. Les damos la bienvenida a Laudatistas. Aquí estoy con mi compañero quien conduce, Gustavo Vera, al que ahora le vamos a dar la palabra para el inicio del programa, pero como siempre les recordamos toda la información, actividades, documentos y novedades de nuestra organización de Ushuaia a la Quiaca. Lo encuentran en www.somosalameda.org.ar y en todas nuestras redes sociales. Hoy vamos a tener un programa muy especial y muy importante. Tenemos en piso un invitado con quien vamos a profundizar sobre temas de honda preocupación de nuestro pueblo, y también luego vía telefónica un importante dirigente sindical con quien vamos a hablar, con Pablo Viró, alrededor de la situación no solo de cara a la reforma laboral, sino también a la cuestión Aerolíneas Argentinas y a la cuestión Flybondi y una cantidad de sucesos que están ocurriendo últimamente. Antes de empezar, vamos a pasar el primer chivo de la tarde, y es que se retoman las presentaciones del libro de Gustavo Vera, La amistad no se negocia, correspondencia inédita entre el Papa Francisco y un militante de las periferias. La primera presentación del año va a ser el 29 de enero a las 19 horas en el espacio Incasur, el espacio de los compañeros de Incasur, aquí en Capital Federal, en el domicilio, que ya les voy a decir en este instante porque me acabo de olvidar. Bueno, ya lo vamos a repasar en breve. Incasur, en el barrio de Once, el 29 de enero a las 19 horas. Bien, dicho esto, comenzamos con el programa. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Hoy vamos a hacer una editorial breve porque tenemos bastante material, tenemos un invitado especial en el piso, así que vamos a aprovechar la oportunidad. Pero bueno, a ver, en 1817, en plena revolución industrial, los trabajadores estaban sometidos a jornadas de 14, 16 y hasta 18 horas. Trabajaban las mujeres, trabajaban los niños, la explotación era brutal. La revolución industrial, a simple vista, solamente favorecía a los dueños de los medios de producción y de cambio, no hacía a los que tenían que alquilar su fuerza de trabajo, que estaban en una situación de absoluta indignidad y, de alguna manera, toda su vida, todo su tiempo, consistía, digamos, básicamente en trabajar en una situación de embrutecimiento total. En 1817, el filósofo Robert Owen planteó la sugerencia que tomó el Movimiento Obrero Internacional, de que lo más justo para respetar la dignidad humana es que, si el día tiene 24 horas, se reparta equitativamente en 8 horas para trabajar, 8 horas para descansar y 8 horas para cualquier actividad, la familia, el esparcimiento, el ocio, actividad de tiempo libre de cualquier ser humano. Esta reflexión de Owen fue tomada por el Movimiento Obrero Internacional, que llevó adelante numerosas luchas, cuyo epicentro, la más importante, fue la de los mártires de Chicago, en 1886, una huelga enorme que hubo en Chicago, reclamando precisamente las 3.8, reclamando las 3
la división de las 24 horas en las 3 jornadas, de alguna manera, de esparcimiento, de descanso y de trabajo. La represión fue brutal, se armó una causa contra varios de los dirigentes, algunos de ellos fueron ejecutados con causas armadas, y como esa huelga estalló un 1 de mayo de 1886, por ese 1 de mayo, todos los 1 de mayo, en el planeta entero, se conmemora el Día Internacional de los Trabajadores. Fue justamente por la lucha por las 8 horas de trabajo. Años después, el 11 de noviembre de 1800, perdón, el 8 de marzo de 1857, un grupo de obreras textiles también iniciaba una huelga en la fábrica Cotton, en Nueva York, en contra del trabajo infantil, reclamando la reducción laboral a 8 a 10 horas, porque la jornada era de 16, 18 horas. La fábrica fue incendiada. Esa lucha que tenía el lema de pan y rosas es la que se recuerda cada 8 de marzo en el Día Internacional de la Mujer trabajadora. Dos fechas que son internacionales, que marcaron a sangre y fuego con la lucha del movimiento obrero y de las mujeres, la lucha por la dignidad humana, que tenía que ver con la libertad. Aquí en la Argentina, en 1890, la primera manifestación obrera importante que se hizo en el Prado Español, se presentó un pliego de 10 reclamos al Parlamento y al gobierno, entre los cuales figuraba la demanda por las 8 horas de trabajo. Finalmente, en 1929, bajo el gobierno de Hipólito Yrigoyen, se sanciona la ley 11.544, que establece la jornada de 8 horas, y todos ya sabemos que después, bajo los gobiernos de Juan Domingo Perón, esto se convierte no solamente en una ley, sino en una práctica obligatoria, y además crecen los sindicatos, se constituyen por rama, los convenios colectivos de trabajo, el estatuto del peón, y todo lo que tenía que ver de alguna manera con reivindicar no solamente un salario y condiciones dignas de trabajo, sino la vida y la libertad. Esa libertad de la que se jacta el presidente, que nos quiere llevar a la esclavitud anterior a 1817, a la esclavitud anterior a la pelea de los mártires de Chicago, es justamente la que hoy está en juego en la llamada reforma laboral. Tienen un gran problema los medios hegemónicos para publicar las encuestas sobre la reforma laboral, porque si bien es cierto que en varias de esas encuestas aparece que más del 50, 51, 52, dicen algunos, de los argentinos estaría a favor de actualizar las condiciones laborales, lo que llaman modernización laboral, el 94% se opone a que se aumente la jornada laboral. 94% de los que están a favor y de los que están en contra. Es decir que la expectativa de aquellos que creen que va a haber una modernización laboral ingenuamente, no implica que acepten una extensión de su jornada de trabajo que signifique restarle tiempo a su familia, restarle tiempo al ocio, restarle tiempo a su libertad, concretamente. El que llegó con la consigna de viva la libertad carajo, lo que está haciendo es retrotraer la situación del movimiento obrero a la máxima esclavitud. Y paradoja de la historia, en un momento donde el crecimiento tecnológico es inmenso y donde tendríamos que estar discutiendo la reducción de la jornada laboral, porque se supone que la tecnología permite hacer cosas que antes hacían 100 personas, y se supone que si esa tecnología estuviera al servicio del ser humano, estuviera al servicio de la sociedad, tendría que redundar en un beneficio en la calidad de vida de los seres humanos. Pero acá, paradójicamente, cuanto más aumenta la tecnología, más nos quieren llevar a una situación de barbarie y explotación. Por supuesto que la culpa no es de la tecnología, sino de quienes son los que dominan esos medios tecnológicos, estos medios de producción, que no lo utilizan para el bien común, sino que lo utilizan para la máxima ganancia. Quiero cerrar esta editorial
para que reflexionen aquellas compañeras, aquellos compañeros, aquellos vecinos, vecinas, que creen que indudablemente hay que modernizar algunas cuestiones laborales. De hecho, también el peronismo lo está planteando. Todos los bloques reconocen esta necesidad de adecuar convenios colectivos, digamos, a las nuevas condiciones tecnológicas, pero de lo que está hablando el gobierno es de otra cosa. De lo que está hablando el gobierno es de la eliminación de las horas extras, lo que está hablando el gobierno es del despido prácticamente sin indemnización, lo que está hablando el gobierno es que la patronal disponga del horario, de la vida, de la libertad de cada trabajador como se le antoja, como en los tiempos en que lucharon los mártires de Chicago, como en los tiempos en que lucharon las costureras de la Textile Cotton en Nueva York, como en esos tiempos en donde mucha sangre se derramó para que tuviéramos 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de esparcimiento. Es cierto que después esta regla se fue distorsionando con el tiempo. Es cierto que fue creciendo un mercado informal, y en ese mercado informal hace rato que no se respetan las 8 horas de trabajo. Pero este proyecto que el gobierno propone no vino para modernizar, sino para naturalizar y profundizar esa situación de precarización y esa situación de esclavitud. Por eso, hoy más que nunca, reivindicando a los mártires de Chicago, reivindicando a las obreras de la fábrica Cotton, 8 horas, punto.
Bueno, hemos escuchado un tangazo compuesto por la compañera Marta Piso, 8 horas punto, y ya estamos en condiciones de darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy, al que agradecemos muchísimo la presencia aquí, el compañero economista Juan Enrique. Bienvenido, Juan. ¿Cómo está, Jimena? Ximena, ¿no? Sí. ¿Cómo está, Gustavo? Un placer para mí y gracias por la consideración y la presentación que han hecho. No es para tanto. Bueno, Juan, tenemos muchas preguntas para hacerte. Primero, vamos con las preguntas. Ahora sí. Sabés que te escuché atentamente en el editorial, ¿no? sí. Y el rumbo que lleva la humanidad es preocupante, no solamente en términos del trabajo. No por los mártires y todo lo que dio origen al 1 de mayo, sino que también creo que vamos rumbo a la Edad Media, ¿no? Al vasallo, los señores feudales. Creo que vamos rumbo a eso ya hace rato y también, como decía el Papa Francisco, ya estamos en la Tercera Guerra Mundial, lamentablemente. Sí. Ya la violencia está entre nosotros. Te escuchaba atentamente y siempre yo lo pensaba, ¿no? Mi generación, yo nací en los 60, 68 soy. Nosotros estamos más cerca de la guerra, haber sabido qué es la guerra, que muchos jóvenes menores de 30 años, no tienen ni idea. Y están así que vos lo ves en la calle, lo ves en la sociedad, por el nivel de violencia con lo cual se manejan, ¿no? Caminando, en automóvil, en bicicleta, con los dichos. Bueno, eso nos está llevando a un mundo muy violento y un mundo bélico, y lamentablemente parece ser que no lo podemos evitar. Bueno, yo creo que Francisco ha trabajado mucho por la fraternidad humana, por el diálogo interreligioso. Creo que los pueblos tienen una religiosidad popular, tienen una cultura de valores que viene del fondo de la historia, y esto explica algunas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, esta encuesta que yo mencionaba en la editorial, que no la pueden publicar porque les sale en todos lados igual, o sea, les sale que la mayoría está a favor de modernizar las condiciones laborales, pero la abrumadora mayoría está en contra de que aumenten su jornada laboral o que manejen su vida, ¿sí? Creo que de alguna manera muestra distorsionadamente el anhelo de que no es solamente una cuestión de buen salario, también de tiempo. El tiempo es la vida, concretamente, tiene que ver con la libertad real, no con la libertad trucha que nos plantea Milei en una consigna. Y el tema de la guerra, mirá, el otro día, una especialista se quejaba del campo nacional, de que había poca intervención de la juventud en esta época, como que estaban desinteresados, como que estaban despolitizados. Y vos ves lo que pasó ayer en Uspallata y lo que viene pasando hace casi un mes en Mendoza, con la rebelión contra la minera San Jorge y las leyes para empezar a contaminar el agua, que ya tuvo un precedente, ¿no? Tuvo una mega manifestación multitudinaria en el 2019 que terminó volteando una ley que habían votado todos los partidos. Y que no es solamente Mendoza, porque si vos ves Chubut, en el 2022 también, entre gallo y medianoche, le votaron mega minería a cielo abierto y hubo una rebelión gigantesca que duró una semana en Comodoro, en Trelew, en Rawson, y tuvieron que retroceder, tuvieron que derogar la ley. Entonces, cuando vos ves multitudes de jóvenes defendiendo los recursos naturales, defendiendo la tierra, defendiendo la vida, bueno, evidentemente no hay solamente un problema de despolitización, hay un problema de conexión por ahí de aquellas fuerzas que se reivindican del campo nacional, ¿sí?, con los trabajadores o con la juventud. Porque, a ver, estamos de acuerdo con los convenios colectivos de trabajo, estamos de acuerdo con la ultraactividad, pero también de alguna manera no haber discutido en los tiempos en que teníamos un gobierno nacional y popular una modernización laboral que no significara esclavitud, sino al contrario, significara proteger al trabajador frente al nuevo desarrollo, creo que nos hubiera dado mejores armas. Hoy, con la excusa de que tienen un 50% de la población económicamente activa en la precarización y en la informalidad, tratan de avanzar en realidad en lo que es un proyecto de esclavitud. No sé cómo lo ves, Juan. Sí, lo que yo veo con respecto a los jóvenes, sí, yo creo que los jóvenes están participando, primero en las manifestaciones que vos
hacer referencia. Pero también los jóvenes participan en favor del gobierno de Javier Milei. De hecho, si no hubiese ganado las elecciones, y tiene mucho que ver con los jóvenes. Yo creo que hay una batalla cultural y ellos la están ganando. Tienen las herramientas, ahora tienen los medios de comunicación, tienen el algoritmo. Y todo está relacionado, porque acá nuestro principal enemigo es Silicon Valley. Ahí es donde se concentra el nuevo capitalismo, el nuevo señor feudal. Es ahí, por eso te lo lleva a la Edad Media lo mismo. El tecnofeudalismo. El tecnofeudalismo. Es lo mismo y de hecho tiene que ver con las herramientas de comunicación. Y estoy convencido que acá tenemos que dar la batalla nosotros. Sí, en el territorio, en las escuelas, en las universidades, pero los ciudadanos, la sociedad, los docentes, en la industria, están todo el día de acá. De hecho, me pasa a mí en mi casa, mis hijas están de acá. Entonces, el problema el tema está acá y en Silicon Valley. Y esas tan así es que ya no existe la libertad en la forma que nosotros la conocimos. Ya no existe la desconexión en términos laborales con esta herramienta. Y lo que sí existe, algo que también atañe mucho a los economistas, se ve es la concentración del capital, ya no te digo en pocas personas, en una persona. Hoy 12 personas tienen lo mismo que hace 5 años tenía toda la lista de Forbes. 12 personas. Y uno solo tiene el PBI de varios países juntos. Y uno cuando lee la biblioteca económica, cuando ve las crisis del capital, generalmente las crisis del capital se originan por el mismo capitalismo que es como consecuencia de la concentración. O sea que acá vamos directamente a una crisis. Por la misma concentración, pero esto no se dio ahora, se vino desarrollando y dando. Ahora se acelera por la tecnología y porque el ser humano acepta que esta sea la herramienta de concentración y comunicación y de manejo de las sociedades. Nosotros podemos hacer mucho o poco, podemos ser o no eficaces, lo que sí es no podemos no hacer nada. Y es por acá. Vos fíjate que tanto los jóvenes, todo, en la comunicación, yo estoy mirando cuánta gente está en la radio acá, cuánto puede estar escuchándome a mí, acá hablando. El ser humano, 30 segundos. El que está en la fábrica, 20 segundos y escrolea. O le decís algo que realmente le sirva, o le vendés algo que quiera comprar, o cambió. Es así de simple. Y no podemos ir más lejos. Ahora, que el ser humano acepte eso, y evidentemente lo está aceptando. El mundo está aceptando esto. Yo en mi casa tengo todo. Tengo adolescentes de 20 años, una de 17 y la nena de 10 y 8 años. La nena de 10 y 8 años es casi como, viste, vos querés evitar, no tienen celular, trato de evitarlo, vos lo querés evitar, pero esto es increíble, se les mete al ser humano por cualquier lado. Ponele, yo estoy acá recorriendo así, y a los 2 segundos tengo una atrás mirando a ver qué estoy viendo. Y si no, tenés en Canal 26, perdón el chivo, las imágenes no espectaculares, que no es otra cosa que esto. Y buscan dónde están las imágenes no espectaculares. No, es como que, y si no la amiga, el primo, y es casi que no lo podés vencer. Entonces, tenemos que, si la montaña no va a Mahoma, Mahoma tiene que ir a la montaña. Tenemos que con nuestros chicos, todos desde acá. Este es el nuevo mundo. Y no lo podemos evitar. No lo podemos evitar. Es inevitable. Vos me decís, no, te escuchaba 8 horas. El corte, la desconexión. Olvídate. Desde que nosotros, que a vos te debe pasar, a vos, Ximena, te debe pasar, más por la edad que tenemos, hay noches que no podemos dormir porque estamos preocupados. ¿De qué desconexión estamos hablando? No estamos desconectados. Nuestro cerebro no se va a desconectar nunca. Entonces es casi... Y claro, somos hoy parte de esta explotación.
Y en base también a lo que vos decías, es verdad. ¿Cómo llegó un tipo a concentrar tanta fortuna? Y porque es verdad, creo que el mundo, el pueblo, las sociedades no dieron la batalla que tenían que dar y lo permitieron. Con la informalidad, con la evasión, se permitió eso. Porque es la productividad. Hoy un trabajador en una automotriz gana menos de cuando producía un auto hace 50 años. Y un auto de hoy no es lo mismo que un auto de hace 50 años. Toda esa productividad que se ganó la tiene un tipo que concentró. Y eso nos lleva directamente a una crisis del capital, del mismo capital. ¿Viste? Zurdo, de mierda, que vos, no. El mismo capital se destruye. Y va a ser lamentablemente el capitalismo, para reinventarse, tiene que destruir capital. Y la forma más rápida de reinventarse y destruir capital es una guerra. Y ellos mismos están llevando la guerra. Lees la situación geopolítica actual en estos términos. No hay que ir muy lejos. Un tipo de 79 años, con la maldad que tiene, es como que la está propiciando la guerra. Yo creo que el resto de las potencias están asombrados mirándolo. Pero no solamente la guerra es en términos bélicos internacionales, creo que dentro de Estados Unidos se le está complicando, creo que más que en términos externos. O sea, yo no sé si Donald Trump llega el 8 de noviembre, si va a haber elecciones en Estados Unidos y cómo eso también puede repercutir acá en la Argentina con el decreto 941, que por ahí no le puede estar gustando lo que estemos diciendo y nos puedan estar esperando medio ahí abajo. Sí, bueno. Entonces, todo eso se va a acelerar. Yo veo la pasividad de la sociedad, no solamente de los dirigentes políticos, sino también empresariales. Yo no puedo pedirle una digamos, crítica a los dirigentes políticos cuando veo a los empresarios, a la Unión Industrial, a la Cámara de Comercio, a la Cámara de la Industria, festejando semejante desastre. Los empresarios tienen motivos para no estar festejando, ¿verdad? ¿A qué te referís? Digo, no, bueno, pero están festejando los tipos. En términos de destrucción, ¿no? Sí, De sí. empresas, pymes, puestos de trabajo. Yo lo que no entiendo cómo festejan y aguantan. Evidentemente, el peronismo le dio más de lo que se merecían. Evidentemente, el peronismo fue muy laxo en algunas cuestiones. Evidentemente, el peronismo no te conviene decir eso porque no. Y bueno, el tipo te dice en la cara cualquier cosa y lo aplauden. Fue a Jesús María ahí, donde todos los cordobeses que estaban ahí abajo, cuando se termine la industria automotriz, van a estar vendiendo ballenita en el semáforo y lo aplaudían. Sí, a mí me parece que tenemos que ver por ahí más que la foto, la dinámica de la película. Sí, tal cual. Y el 26 de octubre, más allá de que Milei formalmente haya ganado las elecciones, perdió 17 puntos respecto al balotaje, que lo consagró como presidente. Eso no hay que olvidarlo. Es como cuando ganó Valdés, con el hermano de Valdés, con el 40 y pico % de puntos, y la gente decía, con lo que pasó con Logan, todo. Bueno, pero Valdés había sacado el 70%. O sea, no es que viene en un ascenso. No, además tiene varias explicaciones. Mismo, no, pero incluso llevado al plano Estados Unidos. Claro. A Trump lo votaron masivamente, tuvo manifestaciones recontra multitudinarias, primero por el tema del ajuste, la propia motosierra que aplicó, ahora por el tema de la persecución a los migrantes, ha tenido reveses espectaculares en todas las elecciones de medio término que ha tenido parciales, Nueva York. Y la de Nueva York es la más importante. Y por otro lado, el control tecnológico, y esto lo pongo un poquito en duda, porque por ejemplo, el sabotaje y la conspiración que se planeaba en Irán fue desarmado tecnológicamente por China, Rusia e Irán. O sea, desmantelaron Starlink, se acabó. Y demostraron que en realidad, del otro lado, las negras también juegan. Hay alguien del otro lado, sí, sí. Exactamente. Sí, Entonces, bueno. Digo, y por otro lado también uno ve países como Australia, Noruega, Suecia, que, por ejemplo, prohíben el uso de celulares en las escuelas, auspician la vuelta a los libros. Es decir, no es todo un proceso de barbarización. Si bien, obviamente, las tendencias que tratan de ir hacia la civilización hoy están en condiciones desfavorables, podríamos decir, digamos, no es que está todo armado como para ir a una inevitable barbarización de las relaciones sociales. Sí, primero con respecto a las elecciones de Javier Milei también hay múltiples explicaciones. Nosotros, los que estamos del lado de administrar intereses colectivos,
no enamoramos a nadie y pensamos que ganábamos caminando. Eso es una... Ahí está, si hay que hacer una autocrítica. Quisimos enfrentar a Milei con un hombre mayor, que no tengo nada contra Tayana, un hombre de más de 70 años, y él mismo decía en la campaña que no hace falta hacer nada, que nada, así no fue. Bueno, así no fue, y así está nuestra Cámara de Diputados hoy, ¿no? Las barbaridades que están pasando es por lo menos para que se expidan, que haya algo, yo no entiendo, pero bueno, será que... Seguí, explayate, estamos para eso, es un programa. Sí, vos fíjate que nadie dice nada, los diputados están de vacaciones. Esto es calamitoso, hay gente que no come, hay gente que vive en la calle. Es desastroso esto. Tanto los diputados que ingresaron el 10 de diciembre, yo no veo a ninguno. De hecho, tengo el contacto de alguno y cuando ve las publicaciones en privado, está jugando la pelota. Nosotros... Yo no lo puedo creer, pero bueno, está pasando eso. Es parte de lo que nos está pasando. No, es increíble, ¿no? Y vos me llamás, yo me vengo hasta acá. Me voy ahora, después tengo otra radio. Y nuestros representantes del pueblo están, no sé, estamos al borde de una catástrofe. De hecho, muchos ciudadanos, muchos compatriotas ya están en la catástrofe. Hay gente que no come, jubilados que se mueren. Ayer la acompañé a mi señora a comprar un remedio para mi suegra, para la presión, 180.000 pesos. Sí, es mortal. Sí, hubo por lo menos de medicamentos alrededor de un 30% de inflación entre un mes y otro, aproximadamente. Y una inflación además totalmente mentirosa, ¿no? Pero voy a esto quiero ir. A ver, por un lado, vos, Juan, venís describiendo muy bien en varios reportajes, te venimos siguiendo, todo lo que es el industricidio, la apertura indiscriminada, todo lo que es de alguna manera una estructura de ficción macroeconómica, que inevitablemente en algún momento se va a sincerar y va a traer consecuencias devastadoras para la población. Nosotros tenemos una hipótesis, y es que el Departamento de Estado, de la mano de BlackRock y JP Morgan, están confabulados y auspiciando este esquema de ficción macroeconómica, a diferencia de lo que pasaba con De la Rúa. Esta vez lo están auspiciando. O sea, que el gobierno se quede sin reservas para que dependa de manera extrema de Estados Unidos y apriete el torniquete sobre las provincias para que las provincias cedan los recursos estratégicos. No hay que olvidarse que los recursos como el litio, la minería, etcétera, son de las provincias desde la reforma constitucional de 94. Efectivamente, es así. Sí, no solamente por los recursos naturales. Siempre, en este caso, los recursos naturales, que es el momento del global, ¿no? Es el momento de la energía, los recursos de las tierras raras, pero siempre el capital financiero utilizó a las finanzas para saquear a los países. En este caso, en la situación, se nota claramente el apriete que hay sobre las provincias en búsqueda de esos recursos naturales, y no solamente la visita del embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, antes de asumir, ya había recorrido todas las provincias, se había reunido con todos los gobernadores. O sea que, si es así, nos están saqueando, nos van a saquear y nos están invadiendo. Y la peor invasión es la mental. Yo vuelvo con esto porque es la mental. Se ha hecho viral una chica, una señora, una joven de 40 años, que ha dicho ella prefiere que nos invadan tener la bandera de Estados Unidos. Yo creo que, más allá de que no sabemos lo que es una guerra, creo que los argentinos, creo que la gran mayoría no saben lo que es perder la soberanía. No saben lo que nos puede pasar. Lo que es la patria. Lo que es perder la patria, perder la entidad. Creo que yo no quiero hacer una descripción de lo que uno ha leído, ha estudiado de otros países, como lo que era la Cuba de Batista, la prostitución, la venir a voltear. Pero hay que ser muy claro a veces con la gente, a quedarse con nuestras mujeres, a matar a nuestros hombres. Creo que el argentino medio, cuando dice esa no sabe, no piensa, yo creo que no tiene ni idea. Yo me atrevo a decirlo, lo he estudiado, lo he leído, he viajado a Cuba, al interior de Cuba, he hablado con cubanos que han vivido lo que acabo de contar,
y que por eso hubo una revolución apoyada, no es que vino el Che y Fidel, no, hubo una revolución, se genera por el apoyo de la misma sociedad, ya que no soportan más lo que acabo de escribir. A veces yo tengo la ¿Tenemos que llegar hasta ahí, digo yo? No, pero yo tengo la opinión de que es preocupante muchos compatriotas que dicen cualquier barbaridad, pero también a veces creo que tanto en lo que se muestra en los medios como en el Congreso están hasta sobrevaloradas esas posiciones, porque no es que la mayoría de nuestro pueblo tiene eso en el fondo de su espíritu, ¿no? Pero lamentablemente los ignorantes nos han, ¿no? Hay como una sobrevaloración, dice el tango. hay una sobrevaloración incluso en la Cámara de Diputados y Senadores de un rango de argentinos que creo yo, gracias a Dios, no es la mayoría. Lo que pasa es que la mayoría mansa está... nosotros somos el gaucho argentino. Nosotros somos un pueblo manso deja pasar, sí. hasta que nos enojamos, pero estamos cascoteados, sin laburo, cagados de... O sea, hay una cantidad de cosas, bombardeados, arrastramos frustraciones de los que deberían, ¿no? Bueno, todo eso también le da lugar quizá a que esto... Digo porque si no, a mí me pasa también como a vos que a veces decís, te querés matar, pero... Paremos la pelota porque si creemos que eso es la mayoría de nuestro pueblo, estamos perdidos. Y gracias a Dios creo que no es así. Bueno, pero es verdad, es así la descripción. Por eso yo saco el tema, porque hay cosas que no la podemos dejar pasar. Son muy fuertes. Hay cosas que no se... con respecto a lo que hace Milei también, hay cosas que no se pueden dejar pasar. Vamos a ver qué dicen Davos. Encima dice cosas para tapar otras. Dice, fue a cantar allá a los cordobeses y tapa otra, ¿viste? No te alcanza la guita, el medicamento 200 lucas. Ahora, tratando un poco de profundizar este contexto, ¿cómo pensás que influye, por ejemplo, el aumento de la UH, que lo hubo, ¿sí? No solamente en cantidad, sino también en monto, e incluso por encima de la media salarial, y por otro lado, la ilusión que genera en vastos sectores medios un dólar barato? Digamos, ¿cómo influyen estos dos factores en la actual situación para neutralizar resistencias y para generar un panorama de ficción? Sí, en realidad son dos herramientas que las están utilizando muy bien. Esto nos muestra que el monstruo que tenemos delante es grande, inteligente y fuerte. Porque de hecho la AUH está en términos de nominalidad, en términos de dinero, mucho mejor que la época del Frente de Todos. Y con respecto al dólar barato, es mucho más barato que en la época del Frente de Todos y con el tío Donald Trump detrás. Y eso sí, y eso más la comunicación, y sí, estamos en la lona, estamos mal. Pero no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Esto sí me hace acordar de la Rúa, que me acuerdo cuando George Bush le tocó la rodilla, que ya era el final de todo, es porque también el padrino de este gobierno está mal, está golpeado, y me acuerdo cuando se cayeron las Torres Gemelas, se terminó el gobierno de la Rúa, ahí nomás se terminó porque Estados Unidos miró para otro lado, y ahora con lo que le está pasando a Donald Trump, yo creo que en cualquier momento recibe un golpe de las mismas dimensiones, no digo un atentado, sino un golpe o electoral, interno. Lo único que falta en Estados Unidos hoy es un muerto en la calle, en un enfrentamiento. No, pero ¿no? Un muerto entre las fuerzas, entre la fuerza de los que buscan... De los distritos y claro, falta un muerto en las fuerzas y se desata, y eso le va a sacar la atención a la República Argentina, y sobre todo hoy también hay que mirar la política internacional en términos de Lula plantándose, China plantándose, Rusia. Entonces no podés pelearte con todos todo el tiempo. O sea que en cualquier momento dejan de mirar a Milei y acá se va a complicar también rápidamente. Pero bueno, espero que sea lo más pacifista posible, algo es una utopía, ¿no? ¿Y cómo lees la visita que hicieron libertarios, varios diputados libertarios con Santillán a la China, cabeza, pagos por el Partido Comunista Chino, sí, a China? Bueno, eso se lee desde el punto de vista real, ¿no? Argentina tiene una dependencia política con Estados Unidos y económica con China. Y también eso
Es la realidad, es la única verdad. Y lamentablemente China tiene muchos intereses acá y pero en la relación de vasallaje / protectorado de Trump con Milei, o sea, se permite que con los chinos haya, por ejemplo, importación, digamos, comercialización, pero no inversiones estructurales. Sí, yo creo que hay un mensaje ahí sobre que China puede llegar hasta acá, una línea, hasta ahí que llegue todo lo que pueda y después ya no. Hay un mensaje. Pero igual yo considero que ese nivel de patoterismo de Donald Trump no puede avanzar mucho más. Tiene límites también. No puede avanzar mucho. China ha hecho inversiones muy grandes en Sudamérica, el puerto de aguas profundas en Perú, la conexión entre Brasil y ese puerto. O sea, en términos globales, las inversiones de China y la dependencia económica. China es principal socio comercial de toda la región. Hay una línea ahí, como la misma línea que tendrá marcada Milei por el tiempo que va a durar Milei. Pero bueno, O sea, no se puede tapar el sol con la mano. El tiempo de Milei está muy supeditado a lo que pase concretamente con Trump, que El 8 de noviembre. Que es bastante precaria la Nuestra situación. esperanza está puesta en el pueblo norteamericano. Como que la lucha. esperanza de Milei, recuerdan cuando ganó las elecciones estaba puesta en Donald Trump. Claro. Bien, ahora vos recordarás también, porque atravesaste esa época, igual que a la misma edad que yo, el menemismo en el 93, 94, 95, 95, 96, cuando ya se empezaban a sentir los efectos de la recesión, del plan de compatibilidad, etcétera. Terrible. En aquel momento parecía que la clase media no iba a reaccionar, que el pueblo no iba a reaccionar. Se decían cosas parecidas en el sentido de que, bueno, esto no tiene destino, la gente se iba toda a Miami, etcétera, etcétera. Y después, en el 2001, esa misma clase media se acordaba absolutamente de todos los crímenes que se cometieron bajo el régimen de Menem y de la Rúa, y no se olvidaban de ninguno. Yo participaba de todas las interbarriales de Parque Centenario en los primeros días de enero, diciembre, y recuerdo que increíblemente, no los militantes, los vecinos comunes y corrientes, de Caballito, de Recoleta, de Aedo, de cualquier localidad. Cuando el rey está desnudo. No, lo que te quiero decir es que el pueblo no es que no... a ver, la conciencia de la población es como que se va acumulando y que mientras se conoce, por eso te preguntaba, lo del aguache, lo del dólar barato, digo, pero mientras tanto, Libra, el narco gay, todas estas cuestiones que están ocurriendo, ¿sí? ¿Quedan en el inconsciente colectivo en el momento del estallido? Y va a ser así, ¿no? Así como lo describís vos. La historia argentina es cíclica, por eso siempre recomiendo leer la historia. Sí, va a pasar eso. Cuando Javier Milei caiga, van a caer todos, y Se van a acordar hasta del carácter pedófilo de Amor Salvaje, el tema que cantó. sí, en tal el cual, Diego. y que ya está saliendo Chequeño eso. para vecino. Y Sí. lo único que falta es que aparezcan fotos, que van a aparecer también. sí. Yo creo que van a aparecer. Sí, sí, sí. Los que conocimos al presidente en aquellos momentos, yo no tengo pruebas, pero no tengo dudas. Que es un poquito oscuro el señor. Sí. Sí. Bueno, y mientras dure Trump, ¿cómo ves vos este año económicamente? Difícil. Muy difícil porque los países se desarrollan con industria. La industria genera empleo y salario de calidad. Y eso hay mucha bibliografía, ¿no? Estructuralismo latinoamericano, lo que pasó en Estados Unidos, en Inglaterra, en España. Siempre la industria tiene que ser protegida, siempre. Y bueno, en la Argentina es una de las características que tiene la región. Digamos, uno de los países primero en industrializarse fue Argentina, después Brasil. De hecho, nosotros estamos muy por encima de Brasil en algún momento. Brasil nos pinta la cara. Pero estamos entre nosotros dos. Argentina y Brasil prácticamente son los países que tienen más industria automotriz, de 50 países en el mundo. Argentina está entre esos 50, tiene 11 terminales, ya se fueron 2. Después la industria textil también. Y la industria en la Argentina representa 3 millones de puestos de trabajo, representa el 47% de las exportaciones. Y queda claro que lo que vienen a hacer es a destruir la industria. ¿Por qué?
Porque los países que se desarrollan, que llegan al desarrollo a través de la industria, esto también hay mucha bibliografía. Cuando llegan, tiran la escalera, que no suba a nadie más. Y acá nos pusieron a este salame para que haga eso, está tirando la escalera. Claro. Y queda muy claro eso. Por eso la herramienta es comunicacional, la herramienta es hablar, militar, eso. La industria es central y protegerla. No, porque en Ushuaia solamente ensamblan. No me importa que ensamblen. Porque ahora le sacás los aranceles a los celulares y no van a bajar los precios. Va a ser un margen de ganancia de los importadores. No van a mantener el mismo precio. Así lo han anunciado, de Tal hecho. cual, Sí. Van a mantener. Entonces, ¿qué pasa? Eso le pasó a Macri con las computadoras, ¿se acuerdan? O sea que la industria la tenemos que proteger, cueste lo que cueste. Pero pagamos el gym más caro que en Miami. Y bueno, loco, vivís en Argentina. Si no te gusta, date a vivir a Miami. Yo tengo que proteger la industria. En algún momento lo pagaremos más barato. Con tecnología, con estudio, con preparación, con capacidad, con desarrollo. Algún día nuestro gym será más barato. Y mientras tanto, ¿qué? Mientras tanto, tu tía labura. Tu tía está cosiendo. ¿O qué querés, ver la muerta de hambre a tu tía? No, pero vos fíjate que el discurso es al revés. Hoy de la capacidad instalada de 10 máquinas, 2 en la textil. En nuestras provincias del interior, donde hay mucha industria, están cerrando. Están quedando gente sin laburo. Con el cuentito ese que compra el mismo que está dentro de la industria textil. Por eso, la industria es fundamental. Es impresionante. La última pregunta que te hago. En el caso que cambiara el ciclo y volviera un gobierno de corte nacional o que se reivindique nacional o de interés nacional, que va a volver, eso va a pasar. ¿cuáles te parece que son las medidas más inmediatas que habría que tomar en el contexto de lo que está haciendo Milei? Bueno, primero, insisto, estamos hablando de 3 millones de pesos, proteger la industria, administrar las importaciones, volver a administrarlas, cuidar las reservas internacionales, una matriz tributaria progresiva, que pague el que dejó de pagar ahora, el que tiene capacidad contributiva, el que tiene bienes personales, el que vive en Uruguay y lo estamos subsidiando, revertir eso, porque ellos dicen que van a modificar, ya lo modificaron la matriz, ya modificaron todo, aumentan el monotributo, o sea, lo que paga el pobre infeliz que labura todo el día en la calle, que si se atrasa una cuota lo cortan al medio y no paga bienes personales, sacaron impuesto país, bajaron ganancias, el RIGI. No, hay que ir sobre eso, administrar los dólares, administrar las importaciones, incentivar nuestra industria, intentar volver a los BRICS, hacer algún pacto de desarrollo con Brasil. Hay mucho por hacer para revertir esto en 6 meses. 7 meses. Se puede hacer, pero hay que ser en el mismo nivel de violentos que hoy fueron con los trabajadores, con esos muchachos que ahora están en Punta del Este, que entre mate y asado festejan lo que le dio Milei. Totalmente. Mate y asado, me quedo, con champán y pizza. Tal cual. Muy bien, muy claro. Bueno, Juan, te agradecemos muchísimo que hayas venido al estudio, aparte hoy, 19 de enero, y bueno, te vamos a volver a invitar. Las veces que sea necesario, te agradezco a ustedes, Ximena, a vos, Gustavo, a la gente de la producción también. Es un placer estar hablando con ustedes. Muy bien. Hemos conversado con Juan Enrique, vamos a una pausa y seguimos con Laudatistas.
Bueno, muy bien, continuamos en nuestro episodio 34 de Laudatistas. Este lunes 19 de enero ya vamos a pasar en breve, en los pocos minutos que nos quedan, a nuestra última entrevista. En la semana vamos a estar difundiendo desde nuestras redes información y actualización sobre la situación en Mendoza, que la estamos siguiendo muy de cerca, y voy a complementar una información que di por la mitad al principio. 29 de enero en Incasur es Alberti 38 en Capital Federal. Estamos ya en comunicación con el compañero Pablo Viró, secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, sindicato perteneciente a la CGT. Bienvenido, Pablo. Ximena Ratón y Gustavo Vera, te saludamos. ¿Cómo están? Buen día. Buen día, Pablo. Nos quedan algunos minutitos, queríamos conversar con vos. Básicamente dos temas. El primero, por supuesto, estamos en la inminencia de la discusión de la aparente discusión o el intento del gobierno de que se discuta en extraordinarias la reforma laboral. Queríamos conocer desde tu perspectiva, en qué está afectando esto a los laburantes y qué está planteando la CGT o la CAT alrededor del 10 de febrero. Bueno, es profundo, no sé, dijiste que llegan los últimos minutos, ¿cuánto tengo? Métele, dale. Hay dos patas. La de regulación en aviación ya la hicieron profunda. La regularon totalmente y cambiaron la normativa y las condiciones laborales, con lo cual a los aeronáuticos y especialmente a los de vuelo nos pegó muy profundo porque cambió todo el marco normativo, sobre todo extendieron mucho las horas de servicio, redujeron las horas de descanso en una modificación que no está habilitada en ningún lugar del mundo. Es como que la hicieron de hecho la reforma ahí. Sí, ahí la hicieron de hecho y además la recurrimos a la justicia porque no existe en ningún lugar del planeta. Son unos salvajes porque pusieron lo más laxo de todos los lugares y lo hicieron en una sola norma. Respecto a la modernización laboral, con bastante ironía, sí, que pretenden llevar ahora el Congreso, no es una modificación jurídica. Lo que hay es, lo que quieren es alterar profundamente la regulación del trabajo en el país, que viene de la mano de los intentos de regulación que están haciendo en cada caso, como te contaba en el nuestro, sí. Pero está apuntado a darle una total libertad a los empresarios para fijar nuevas condiciones de trabajo con menos límites de fuente legal, en tanto en la relación laboral individual, pero también limita las acciones de carácter colectivo, claro, con restricciones y sanciones a la actividad sindical, a la negociación colectiva, limitando el derecho de huelga. Esta modificación, la verdad que necesita más de una tercera parte del articulado. Son casi 60 artículos que modifica y derogó 9 o 10, y la verdad lo más regresivo y lesivo que hay en materia laboral los últimos 50 años. Es verdad. Y el detalle, me tenés que dar un programa entero porque... Sí, no, por supuesto. Pero la verdad es que marca el cambio jurídico, el posicionamiento ante los juicios respecto a la norma la más favorable. Bueno, es todo para los empresarios y todo malo para los laburantes. En general, para pasarlo en blanco y negro, como dicen algunos compañeros, que nos están cagando. Para entenderlo bien, ¿no? Para entenderlo bien. Sin eufemismos. Y después es un poco molesto a los que somos más viejos ver los mismos actores de los 90, ¿no? Ver a Patricia Burrich, a Sturzenegger, el que lleva adelante esta revolución es Sturzenegger. Y bueno, me preguntabas de la CAT y de la CGT, y un poco el debate también es el mismo de los 90, ¿no? Y las organizaciones por ahí pedimos una reacción contundente y desde la conducción se busca un diálogo que siempre es inconducente y es funcional a los empresarios. Entonces,
No me vas a escuchar a hablar mal de la CGT porque soy parte. Obvio, sí. La organización que yo conduzco es parte y es orgánica, pero sí te voy a orientar. Si yo integrara los cuerpos orgánicos y el Consejo Directivo, ya estaría parada toda la actividad. No ha anunciado un paro ni medidas si se implanta, sino que ya hay causal suficiente para conducir medidas de protesta respecto de lo que está haciendo el gobierno con todo, la economía en pro de las multinacionales y en contra de los laburantes, el cierre de pymes, despido, precarización. Bueno, nada, está dejando los tendales que vamos a ver que quedan después de estos procesos, ¿no? Después que se produce el desgaste, la comunicación ya no es tan efectiva y la realidad no la puedes tapar con noticias, con televisión o con pauta. Ya compras voluntades en el Congreso hasta que la protesta social frena, pero eso está muy lejos de suceder, a mi modo de ver, está muy lejos de suceder porque las organizaciones sindicales, las organizaciones libres del pueblo, las organizaciones empresariales, cualquier organismo, no pasa de ser un papel sin cuerpo y sin alma, solo le sirve a aquellos que lo quieren hacer funcionar. Entonces, si vos hablas de un sindicato solo le sirve a aquel que está dispuesto a dar la lucha. Sindicato per se no significa que vas a ganar ninguna pelea, significa que tenés la capacidad de organizarte para tratar de resistir. Y acá no se habla de ganar ni de pelea, sino de articular intereses entre el capital del trabajo para tener un diálogo genuino, no esta imposición que hay, o esta, digamos, este simulacro de diálogo, ¿no? Uh-huh. Que te ponen 80 normas para después pasarte las 20 más importantes y dicen, claro, no, mirá, seguimos en 60, no. La verdad que están escondiendo un elefante atrás de una margarita. Tal cual. Nos quedó claro, tenemos muy poquitito, nos queda un minuto, te agradecemos mucho, te vamos a volver a entrevistar obviamente, pero antes te quería hacer una pregunta. ¿Qué pasa con Flybondi? ¿Se olvidó que además es un transporte de pasajeros? Es una ironía, ¿no? Mira, el Flybondi es el producto de la desregulación. Cuando el Estado no regula los organismos, sea una compañía aérea de colectivos, una sociedad anónima, un banco, a cualquier organización, lo regulan las corporaciones. Es mentira que el mercado regula algo, es mentira. Lo que no regula el Estado lo regulan las corporaciones. En el caso de Flybondi, la verdad cuando dicen se demoraron 100 vuelos, digo, lo sacaron barata, porque la verdad que al momento de sacar pasajes, manda el precio. Entonces todos los que van siendo engañados sucesivamente van por un tema tarifario. Claro. Cuando no te cumplen con el contrato, que significa el contrato de transporte del punto A a punto B, no te lo cumplen, no tenés a quién recurrir. Y encima son estas cosas que te dicen, bueno, por la web después te lo devuelvo. Finalmente termina cansado el 90% de los reclamos. Claro. Terminan en la nada y algunos que van y se organizan terminan pudiendo litigar. Pero ya nos pasó en aviación que cada vez que hubo un accidente grave dependía que si los pasajeros eran de un lugar puntual que podían concentrar los estudios jurídicos. Caso Lapa, por ejemplo, que los pasajeros eran la mayoría de Córdoba. Bueno, ese caso se pudo llevar a la justicia, se estuvo litigando con 14 años. Pero después, donde tenés pasajeros de distintos lugares y después el reclamo no se puede llegar, termina en la nada, como el caso del accidente de Sol, yendo a Bariloche por formación de hielo. Era muy difícil articular, porque vos tenés que ir a litigar a otro lugar. Así que nada, con la ironía de Flybondi, te digo que es un milagro que solamente los vuelos estén demorados y que se hayan cancelado la mitad, no sé si de 200 se cancelaron 100. Vamos a volver a... También con ironía, te contento, Gustavo, que es una buena noticia. Está muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Pablo, te vamos a volver a entrevistar. Te pedimos disculpas porque te llamamos 5 minutos más tarde, pero nos hubiera encantado seguir esta entrevista.
les mando un abrazo y a disposición, compañero. Hasta Muchísimas luego. gracias. Conversamos brevemente con el compañero Pablo Viró, secretario general de APLA. Le agradecemos muchísimo, como siempre, a Radiográfica, a Male Coelho en la operación técnica. Y ya nos vamos, que viene el próximo programa. Muchas gracias. Radiográfica. 20 años. 20 años en movimiento.